muy honrado de ser parte de estas terceras jornadas que ustedes organizan. Así que, bueno, vamos a disfrutar juntos este ratito y obviamente voy a hablar de algo que tanto me gusta, ¿no? Que es esta investigación que venimos llevando adelante hace tantos años, ¿no? Sobre la producción de cámaras aquí en el país. Así que, bueno, muy contento. Buenísimo. Sí, yo lo conocí a Adrián en casualidad por el tema de buscando en internet. Había poco o nada de información, ¿sí? Ya va a aparecer un señor ahí pero después, gracias al libro de Adrián, bueno, pude cerciorarme porque ya van a ver cómo es el arduo trabajo que ha hecho. Así que damos un minutito más y arrancamos. Estamos en 35 personas. Ya también Marc Sela. Están saludando también en el chat. Fotógrafas en el mundo dice hola, un placer. Saludan a Bela, Brenda, Vanina y Rocío y Mariana. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como les dije, Adrián, que lo están viendo, Adrián Layoya, ¿sí? Es, además de ser fotógrafo, ¿sí? Es también docente e investigador, ¿sí? Y vamos a tener el honor, ¿sí?, de que nos va a presentar su libro. Antes de que arranque él, muy brevemente, voy a directamente hablarle un poquito de su currículum, ¿sí?, resumido, ¿sí?, como para que tengan una forma de conocerlo, ¿sí?, todos sus trabajos y toda su experiencia. ¿Sí? Bueno, Adrián Layoya inicia sus estudios en el Fotoclub Buenos Aires. Estudió Sistema Zonal con Fernando Casanueva y Fotografía Publicitaria con Carlos Rondón Pérez, Venezuela. Ricardo Sanguinete y Carlos Fadigati. Son todos fotógrafos reconocidos, ¿sí? Seguramente los conocen. Se especializó en manejo de cámara de gran formato con Esteban Marco, Máster HFP con Escuela Superior de Fotografía en Alemania. Realizó el workshop CINAR 1, ¿sí?, con el profesor Rudolf Brusch, Suiza, el workshop Broncolor Light Seminar de Iluminación de Productos, Retrato y Moda, y el profesor Ur Rescher, Suiza, y Seminario Profesional de Moda del estudio Roca Czerniawski, entre otros. Comienza su actividad docente en el año 1999, dictó clases de cursos básicos, avanzados, iluminación básica e iluminación de productos, en instituciones como el Fotoclub Argentina y el Fotoclub Buenos Aires. Fue docente y creador de la materia Iluminación de Producto en la Escuela Superior de Formación Fotográfica de la ciudad de La Plata, en el periodo del 2010 al 2015. Además, fue docente y cofundador de la Nichols School, Argentina, en el periodo 2007-2019. Creador de las jornadas prácticas de fotografía publicitaria, realizadas hasta el momento 4 ediciones. Han pasado por ellas fotógrafos de la talla de Guillermo Locio, Arturo Ballester Molina, Gustavo Pomar, Carlos Fadigati, Mariano Molinari, Susana Muti, entre otros.
desde el 2009, es responsable de organizar y participar como orador de las jornadas de fotografía publicitaria organizadas para la exposición internacional Expo Sign, realizadas en el predio de Costa Salguero. Ha dictado seminarios de especialización en iluminación de producto, gran formato y fotografía publicitaria en distintas ciudades del interior, Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2013 realizó la producción en video de su curso básico de fotografía de productos. Fue columnista de la revista Fotomundo durante el periodo del 2000 al 2010 y desde el 2009 es columnista de la revista española Foto DNG. En abril del 2015 presenta su primer libro de fotografía técnica titulado Folder Publicitario, el cual ya es parte de varias bibliotecas e instituciones de estudio básico y terciario de fotografía, Biblioteca Nacional y Biblioteca del Congreso Nacional. Igualmente, y desde el 2015, desarrolla una investigación sobre la industria nacional de cámaras fotográficas. Lleva efectuadas conferencias sobre el tema en instituciones educativas de nivel terciario, como en salas de conferencias y de arte del ámbito estatal como privadas. En septiembre del 2019 presenta el libro Cámaras Fotográficas Argentinas, registro de su historia. Desde entonces lo ha presentado en el 12 Congreso de la Historia de la Fotografía, Arte por Arte, Cooperativa de la Imagen y Museo Fotográfico CIMIC. Su trabajo ha sido reconocido por colegas de amplia trayectoria en el medio. Se han publicado notas al respecto de la revista Viva Clarín, revista Foto DNG España y la revista de fotografía Contrastes de Buenos Aires, Argentina. Y con ustedes, Adrián Layovia. Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Repito que para mí es un placer poder mostrar toda esta investigación. Como bien dijo recién Ricardo, vengo llevando adelante hace ya casi 5 años y monedas sobre lo que fue acá la industria nacional de cámaras fotográficas. Y que obviamente no queda allí, porque apenas presenté el libro el año pasado, en octubre del año pasado, obviamente la investigación sigue y ya estoy trabajando fuertemente en el segundo libro, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio. Así que yo ahora voy a colocar mi presentación para que ustedes puedan recorrer conmigo esta historia. Quiero aclarar, obviamente, que por una cuestión obvia de tiempo, lo que van a ver acá es algo muy reducido, es un resumen de 80 años de producción que hubo aquí en Argentina, de cámaras fotográficas. Simplemente vamos a hablar de los puntos más destacados en cuanto a la producción de cámaras fotográficas. Bien. Toda esta investigación que nace en el 2015, en realidad nació por una casualidad. Yo estaba tratando de volver a la fotografía analógica, después de muchos años de tomar una cámara analógica, y quise abordar un tema que a nivel artístico siempre me atrajo, me apasionó, que es la fotografía de bodegones. Pero no lo quería hacer con fotografía, con captura digital, lo quería hacer con cámaras analógicas. Entonces decidí comprarme una cámara biobjetiva, una mamilla biobjetiva. Pero obviamente como muy pocas veces había tenido oportunidad de tomar una cámara de esa naturaleza, de esa estructura, decidí meterme en internet y buscar algún tutorial que me indicara cómo manejarla sin provocar algún error que fuese fatal para la cámara.
Y bueno, buscando un tutorial justamente de esa cámara, me encuentro con un artículo que estaba titulado con todo en mayúscula, que decía Cámaras de Industria Nacional. Entro, porque me atrajo eso. Yo, sinceramente, hasta ese año no tenía idea de que acá en la Argentina se habían fabricado cámaras. Entro a ese escrito, que era de este señor, que es de este señor, perdón, no sé qué pasó. Perdón, ¿Ven bien ahí? Sí, ¿no? ¿Están viendo? Sí, perfecto. Perfecto. Ah, perdón. Bueno, leo ese escrito. En realidad eran 3 escritos, no uno solo. Este señor se llama José Ramón García Menéndez, ¿sí? Y después, investigando, me enteré de que es uno de los coleccionistas más importantes que tiene la Argentina, no solo de cámaras nacionales, sino de cámaras de todo el mundo. Este señor lo que hizo es, con su experiencia en el coleccionismo de cámaras, hizo como un pequeño compendio de todo lo que él hasta ese momento había encontrado de cámaras nacionales. Y las dividió, realmente muy bien acertado eso, la dividió en 3 etapas de producción, ¿sí? La primera etapa de producción justamente arranca a fines del 1800, que ahí fue cuando muy precariamente comenzaron a fabricarse cámaras aquí en la Argentina, y ronda también el 1900, ¿no? Lamentablemente, otra de las características que tiene la industria nacional es que todas las fábricas en las 3 épocas de producción que existen no dejaron casi o prácticamente, son nulos los documentos que testifiquen qué cantidad de cámaras cada uno de los constructores fabricó, cuántos modelos de cada uno de esas cámaras y por cuánto tiempo. Y también, inclusive esto yo hice una investigación en el INPI, en el Instituto de la Propiedad Industrial, a donde allí hay una biblioteca, a donde están todos los registros que se hicieron de patentes aquí en la Argentina. La mayoría de las cámaras ni siquiera fueron patentadas, y las pocas que fueron patentadas, esas patentes tienen que ver con modificaciones que se hicieron en las cámaras originales, no de cámaras realmente construidas y fabricadas y concebidas aquí en la Argentina. Pero bueno, allí, entre fines de 1800 y principios de 1900, el único fabricante que firmó sus cámaras, ¿sí?, fue este señor, también oriundo de Rosario, Adolfo Sajauskas, que él daba como principal servicio la fabricación de cámaras de galería. Recordemos que en aquella época hacerse una toma fotográfica era solamente, digamos, para la clase alta o la sociedad muy pudiente de aquí de la capital federal, ¿no?, de la Argentina. Entonces, él lo que hacía era nutrir a los, ¿cómo les puedo decir?, a los estudios de aquella época con las cámaras fotográficas de galería. Él, a su vez, tuvo dos periodos muy marcados de producción. Aquí vemos cámaras que son de madera, con herrajes de metal o de bronce, que esa fue la primera, digamos, época de producción de cámaras de Adolfo Sajauskas, y la última etapa de producción fue a donde él radicalmente cambió de materiales y pasó de la madera al metal. Ahí vemos una cámara en el lado inferior derecho de la pantalla, vemos una cámara, 2 columnas robustas de metal, ¿sí? Cámaras que inclusive tanto el montante delantero, el que lleva la óptica, como el trasero, también tienen hasta un marco metálico de caño,
¿sí? El único elemento de madera que trae esa cámara es justamente la base, donde está todo el banco óptico, que es una especie de fórmica. Esa fue también dentro de lo que Sajauskas produjo en su historia, fue dos etapas muy marcadas, una donde trabajaba con madera y la otra con metal. Insisto, esta es lo único que hasta ahora pude descubrir de lo que se llama primera etapa de producción o primera época de producción de cámaras argentinas. ¿Por qué? Porque se dice o se entiende que la mayoría de los que han construido cámaras y que eran contemporáneos de Adolfo Sajauskas no firmaron sus cámaras. Entonces, ignoramos inclusive cuáles fueron aquellos que hicieron cámaras a la par de Adolfo Sajauskas. Otra de las cosas que podemos llegar a decir de la producción o del trabajo de Adolfo Sajauskas en cuanto a construcción de cámaras fotográficas fue que en un momento de principios del siglo XX se unificó él con una empresa de la cual no tenemos información quién era digamos, el jefe o el gerente de esa empresa, que se llamaba Inarfo y que estaba también aquí en la capital federal. En una época de esa producción, se unificó Adolfo Sajauskas con Inarfo. Esto es lo único que tenemos de la primera etapa de producción en cámaras nacionales. Insisto, lamentablemente, el resto se supone que no lo podemos tener o no podemos atestiguar sobre la producción de cada uno de ellos porque no firmaban sus obras. Bien, la segunda época de producción con la tercera fueron indudablemente las más ricas en producción nacional, ¿sí? Esta segunda época particularmente inicia a fines de los años 40 y finaliza ya terminada la década del 50. Insisto, lo que vamos a ver, ¿sí?, son los fabricantes más destacados por una cuestión de tiempo, ¿sí? Y obviamente en orden cronológico. Aquí lo tenemos a uno de los primeros constructores en cámaras nacionales que se peleaban digamos, junto con Gevar, una empresa que llegó aquí al país en la década del 40, una empresa belga. Ellos se disputaban el trono, digamos, de quién había sido el primer constructor de cámaras fotográficas. Y ahora voy a explicar el por qué Héctor Frati lo fue, pese a que los pocos escritos que yo he encontrado en revistas especializadas de la época, ¿sí?, Gevar decía que ellos eran los primeros en Sudamérica, y no fue así. Bueno, también tenemos EFICA, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Laboratorios Mecánicos MC, que fue muy prolífico, tan prolífico como Gevar en hacer cámaras fotográficas, y uno de los pocos fabricantes que orientó sus equipos a el fotógrafo profesional, que fue Bonassa, Saverio Bonassa, ¿sí? Un fotógrafo justamente de la localidad de Mar del Plata, ¿no? De la ciudad de Mar del Plata, que más adelante vamos a hablar de él. Insisto, estos son algunos de los constructores, los más destacados, hay muchos más. En esta segunda etapa de producción, los elementos que se utilizaron para trabajar fueron muy económicos, ¿sí? Ubiquémonos que en esta época Argentina estaba ubicada a nivel mundial e industrial como una potencia, ¿sí? Porque justamente en Europa todavía estaba transcurriendo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, muchas de las empresas vinieron a radicarse acá al país, empresas extranjeras, como la que acabo de nombrar hace instantes, como Gevar, como Kodak, que llegó aquí en el año 1935, porque justamente veían un lugar próspero para que sus empresas, que en sus propios países no podían desarrollarse plenamente por la guerra, lo podían o intentaban hacerlo aquí. Pero pese a eso, trabajaron con elementos muy económicos, porque sacando a Bonassa, ¿sí?, de esta segunda época, todas las cámaras que fueron fabricadas en ella, en esta segunda época, fueron orientadas para el público aficionado. No eran cámaras profesionales. Es decir, todo lo que ustedes van a ver acá, salvo las cámaras de Saverio Bonassa, fueron fabricadas para el aficionado. Entonces, se fabricaron en baquelita, en plástico
una sola cámara, por lo menos hasta ahora descubierta, y yo siempre, quizás ustedes me van a escuchar repetir constantemente, por ahora digo, porque como dije al principio, casi nada han dejado escrito las empresas o documentado sobre sus producciones. Entonces, es todo basado en búsqueda, en ir a bibliotecas, en ver publicaciones de la época, en hablar con coleccionistas, en gente que inclusive vivió esa época y algún que otro hijo que todavía vive de aquellos constructores de la década del 40, del 50, inclusive del 60. Es decir, que hay veces que tenemos que decir por ahora, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los materiales, por ahora la única cámara de esta segunda época que se conoce que está construida en madera es esta que vemos aquí, que después la voy a nombrar, ¿sí? Que es la joya Tropical Box, ¿sí? Bueno, también se trabajó en metal y en chapa. Como habrán visto, todos materiales muy económicos. Bien, iniciemos entonces el recorrido por esta segunda etapa de producción con Héctor Frati. Bueno, Héctor Frati era italiano, llegó acá al país a principios del siglo pasado, más precisamente en el año 1925, oriundo de la ciudad de Italia, de Siena, de Italia. Él se radica acá en la capital y junto a sus familiares abre un local de óptica, ¿sí? Aquí en el centro, en la avenida San Juan, frente al Hospital Santa Lucía. Allí trabajan por un tiempo, a donde desarrollan esta actividad fundamentalmente, hasta que un poco más adelante empiezan a incorporar el trabajo fotográfico, empiezan a ofrecer el servicio de fotografía, que en aquella época era muy común, sobre todo la fotografía, hacerse fotografías familiares en las épocas de carnaval, pero también incorporaron el bautismo y los casamientos. Bueno, esto con el tiempo le fue dando un pasar económico bastante importante a la familia Frati. Y es allí que en la década del 20 aproximadamente, y digamos, aconsejados por una familia amiga, se mudan, cierran el local que tenían aquí frente al Hospital Santa Lucía y se mudan a la ciudad de Avellaneda, a donde allí abren su local de fotografía y más adelante empieza a fabricar los 4 modelos de cámaras que se conocen del señor Héctor Frati, ¿sí? Él inició la construcción de esos modelos en el año 40 y aproximadamente en los años, a fines del 50, por causas que después voy a comentar, definitivamente tuvo obligadamente que cerrar su fábrica. Él fabricó 4 modelos y de esos 4 modelos, 3 son tipo cajón o de cajón y el último solamente, a diferencia de los 3 anteriores, está fabricado en baquelita, ¿sí? Yo tuve la suerte de conocer al hijo del señor Héctor Frati, que le pude hacer un reportaje, que está obviamente volcado ese reportaje al libro, en el año 2016. ¿Sí? Él se llama Enzo Frati, en aquel momento, en el año 2016, él tenía 86 años. Obviamente todavía vive, por suerte, y fue el que me relató toda la historia de la producción de cámaras de su padre. El primer modelo que fabricó el señor Héctor Frati fue este cajoncito, muy económico, de manejo muy básico, una cámara rudimentaria, podríamos decir. Todos estos modelos, hay 4 modelos en realidad, uno descubierto hace poco, por eso, como todavía lo estoy analizando, no lo quise incluir en la presentación. Pero básicamente aquí tenemos 3 de las 4 versiones que hizo el señor Héctor Frati del modelo Exu, que fue el primero que él fabricó y sacó a la venta. Se llama de esta manera,
este nombre bastante raro, porque él hizo una conjunción de su nombre, Héctor, y parte del nombre de su mujer, que su mujer se llamaba Zuilia. Entonces, entre la conjunción de ambos nombres, hizo el nombre de su primer modelo de cámara, el modelo Exu. Aquí lo vemos, el primero es de cartón, forrado en tela, obviamente es de cartón, forrado en tela negra. El central es solamente de cartón, sin ningún tipo de recubrimiento. Y el último que tenemos, el tercero, es de cartón también, forrado en tela marrón. El cuarto, que yo les comenté hace instantes, es de cartón, pero forrado en cuerina marrón. Como verán, es muy simple. Tiene un visor superior, un visor lateral para hacer fotografías de ángulo, con posiciones distintas o no tradicionales. Tiene su palanca de arrastre y el botón de disparo. Nada más que eso. Son muy sencillas y trabajaban con negativo 120. El segundo modelo, que él lo nombró Siena, en honor a la ciudad que lo vio nacer, en realidad también hay 4 versiones de esta cámara. No muestro la cuarta en este caso porque todavía no la he conseguido. Pero bueno, la única diferencia entre ellas es el color, no las prestaciones. Ahí tenemos el modelo Siena de color verde, el de color rojo, el de color negro y hay un cuarto de color azul. Bueno, esta cámara trae ciertas controversias que yo también las explico en el libro. ¿Por qué? Porque cuando yo le hice el reportaje, allí por el 2016, al señor Enzo Frati, él me dijo que su padre, aparte de óptico, era matricero de profesión y que naturalmente él había diseñado, él había fabricado las matrices de los modelos que sacó a la venta. Cuando yo seguí la investigación, calculen que yo empecé mi investigación en el 2015 y yo le hice el reportaje en el 2016, recién estaba en los comienzos. Claro, cuando él me dijo esto y terminó la entrevista, obviamente yo me puse a investigar puntualmente sobre esta marca, ¿sí? Sobre esta fábrica. Y en esa investigación me encuentro con un modelo que es idéntico al modelo Siena del señor Héctor Frati, que es la cámara Coronet, de origen inglés. Es idéntica. Lo único que tiene en diferencia a este modelo Siena es el visor superior. El visor superior en la Coronet es levemente más pequeño. Pero después, inclusive, esta banda que ustedes ven de chapa frontal con las líneas negras, el frente a donde especifica el tipo de película que utiliza, es idéntico. La rueda de arrastre de la película es idéntico a la Coronet. Entonces, bueno, allí yo, en honor a la investigación, tuve que transcribir textualmente lo que me dijo el señor Héctor Frati y poner mi parecer. Yo no creo que en aquel momento los ingleses que fabricaban la Coronet le copiaran o le compraran la matriz a Héctor Frati, que vivía aquí en la Argentina. Yo lo dudo por una cuestión también de épocas, ¿no? Pero bueno, insisto, ni el propio hijo me lo pudo ratificar porque cuando se apagaron las cámaras, en el momento de que terminamos con la entrevista, yo le pregunté a don Enzo Frati, le dije, don Enzo, usted tiene estas cámaras, ¿no? Que son las que guardó de su padre. Las matrices me imagino que las habrá guardado también. Bueno, ahí me dijo, no, mira, querido, me dice, lamentablemente fue uno de los tantos errores de mi juventud. Mi papá falleció y yo las matrices las tiré. Debo creer en la palabra del señor Enzo Frati, pero realmente es algo muy, muy complejo, muy difícil de creer que el propio hijo, el mismísimo hijo de uno de los íconos como fabricante de cámaras, emblemático, constructor, que sí, él fue el primero en Sudamérica y en la Argentina, porque empezó a construir en el año 40, cuando Gebhard lo hizo a partir del año 43, 1943. Entonces, siendo el hijo
me parece muy raro que haya tirado las matrices. Pero bueno, naturalmente, insisto, cuando yo fui al INPI no encontré absolutamente ningún tipo de información sobre patentes, ni números que se refieran no solo a este modelo de Frati, sino de todos, de los 4 modelos, lamentablemente. Así que nos tenemos que quedar por ahora con estas 2 versiones. En realidad, la versión del hijo y mi hipótesis, ¿no? Que en realidad me parece que a mi entender, el señor Frati habrá comprado habrá comprado las matrices o habrá comprado una cierta cantidad de cámaras Coronet, y lo que hizo aquí es en su fábrica cambiarle la tipografía, ¿sí? Para mí ha pasado eso porque si uno pone, de hecho lo hice en el libro, está la fotografía de la cámara inglesa y de este modelo y la fotografía de varios sectores, de varios lados, y son idénticas, son idénticas. Bien, después sacó el tercer modelo y último de cajón, que en realidad son 2 en 1, porque el primer modelo que sacó de este cajoncito, ya diferente al primer cajoncito Exu, a donde todo era de cartón, acá el cuerpo es de cartón, forrado en una tela muy fina, de color negro, pero tanto la tapa trasera, a donde uno abre para insertar el rollo, como la parte frontal, es de metal, es de chapa, ¿sí? Pero de este modelo hizo 2 versiones. Primero, la que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, que la nombró como Frati, le puso su apellido. Pero después de un tiempo, que estaba obviamente en plena fabricación de cámaras, el señor Héctor Frati, se le acerca un gerente de la empresa Colux, que en ese momento también era una de las empresas más fuertes aquí en la industria nacional, y le ofreció al señor Frati construir este modelo, pero que durante un año, por contrato obviamente, lleve el nombre de Colux, de la empresa. Bueno, él aceptó esto y justamente, por cierto, no lo hizo en tanta cantidad, ¿sí? Fabricó este modelo con el nombre Colux, ¿sí? Por cuestiones que se desconocen, inclusive cuando se lo consulté al hijo, a Enzo Frati, tampoco él lo sabe, por cuestiones que se desconocen, después que llegaron al año, ¿sí? Y se cumplió ese contrato, él no lo quiso renovar y se dejó de fabricar. Y por último, ya pasa abruptamente al modelo de baquelita, ¿sí? Al modelo de baquelita con lente colapsable, ¿sí? Este lente para que pueda tener un foco de aproximadamente 2 metros, 2 metros 80 infinito, debía extraerse y hacer como una especie de clic, para que uno pudiese encontrar foco desde esa distancia que acabo de nombrar. Bueno, este modelo lo fabricó en 2 versiones. Una versión, como la que vemos aquí, con el botón de disparo sobre el marco superior del lente, y otra a donde tiene el disparador en el costado, en el lado derecho del marco del lente. Y la diferencia también radica que uno está fabricado y concebido para el uso de película 120 y una ya desaparecida que era casi igual a la 120, que se llamaba 620. Y otro modelo, el que no vemos aquí, fabricado solamente para película 620. Bueno, aquí también nace otra controversia con respecto a lo que yo les comentaba al comienzo, de lo que me había dicho el hijo de Héctor Frati. Cuando él me comentó de que su padre era matricero y que había fabricado las matrices de sus 4 modelos. Cuando en una oportunidad uno de mis colegas, el señor maestro de fotografía también de la Escuela Municipal de Fotografía de Berazategui, coleccionista, excelente restaurador, Mario de la Pena, estaba restaurando una cámara de este modelo, se había roto el marco, para poder restaurar la baquelita, que yo creo que es, desde mi punto de vista, una de las pocas personas que veo que puede reconstruir y pegar baquelita, ¿sí? Y que no se note inclusive la rotura. Cuando él tuvo que hacer esa reparación, tuvo que forzosamente sacar la chapa que ustedes ven de la cámara que está en el frente, ¿sí? Donde está el nombre y dice Frati de lujo y las indicaciones técnicas de instantáneo y pose, que eran las 2 velocidades. Bueno, él tuvo que sacar esa chapa para poder restaurar el marco que estaba roto y volver a pegarlo. Cuando hizo eso,
abajo encontró otra marca, que era de la casa de los fabricantes de las cámaras Ergo, que las cámaras Ergo también, hasta ahora desconocemos quiénes son los nombres, cuáles son los nombres de los fabricantes. Entonces, allí también se hizo más fuerte mi hipótesis que comenté anteriormente. Si él realmente hizo las 4 matrices de las cámaras que él fabricó, como me dijo su hijo, ¿cómo puede ser que por accidente, cuando Mario abre, extrae la chapa frontal de esta cámara, encuentra el nombre de otra cámara, de otra fábrica por debajo? Entonces, bueno, queda en consideración de todos ustedes qué conclusión sacan de lo que me dijo en su momento el señor Enzo Frati. Pero bueno, no deja de ser una cámara muy fina en su terminación, está muy bien hecha. Insisto, recuerden que estas cámaras estaban orientadas al público aficionado, ¿sí? Pero están muy bien hechas, muy sólidas. Y bueno, para lo que era en aquel momento una cámara para el aficionado, tenía prestaciones bastante interesantes, como les decía, instantánea y pose, ¿sí? Y la posibilidad de modificar dos diafragmas, ¿sí? Bien, después llega, como les dije, en el año 43 exactamente, se radica en el país un peso pesado, ¿sí? Ya lo había hecho, como les comentaba al comienzo de la charla, lo había hecho Kodak en el año 35. En el año 1943 llegó Gebar acá a la Argentina, una empresa belga, ¿sí? Y se unificó con una humilde, en aquel momento, pero pujante, y que iba en creciente ascenso dentro de lo que era el ambiente industrial argentino, la empresa SIAF, ¿sí? Se unifican ellas y comienzan a fabricar, en primera instancia, entre otros productos que llamaban los afamados productos Rex, como rezan la cantidad de publicidades que he encontrado en revistas como Fotocámara de aquel momento, ¿no? Entre ellos, entre los afamados productos Rex, comenzó la fabricación de cámaras sacando a la venta este modelo de la cámara Gebar Rex Lujo, ¿sí? Es una cámara de baquelita. La matriz no es de Gebar, ¿sí? Ellos utilizaron una matriz que utilizaba la empresa Potax, la empresa Potax, perdón, de Mion, en Francia, para hacer sus cámaras también de baquelita, ¿sí? Ellos utilizaron esa matriz y aquí fabricaron este primer modelo, que comúnmente, mal llamado en la jerga del coleccionismo, como la Gebar OFO, ¿sí? Ustedes observarán que en el frente del lente, en la parte superior, hay un círculo, un diámetro mayor, una F central y un diámetro menor, un círculo de diámetro menor. Entonces la gente la llama la OFO, la Gebar OFO, pero en realidad esa no es una palabra y no son letras, no son O, sino que está identificando ahí el fabricante el diámetro del diafragma más abierto y el diafragma más cerrado. Y la F del medio, es decir, cuando uno colocaba el pestillo o la pestaña, ¿sí? La teclita que tenía arriba de esos 3 signos, la colocaba en el centro, ¿sí? Por arriba de la letra F, atrás del lente se posicionaba un filtro amarillo. Recuerden que en aquella época todavía no existían las películas color y todo era monocromo. Entonces, agregar a una toma monocroma un filtro amarillo era bastante interesante. Entonces, para aquellos que han escuchado quizás decir, yo tengo una Gebar OFO, realmente está mal llamada así. Es Gebar Rex Lujo. Como la podrán ver también, Gebar hizo un parasol de baquelita y un adaptador que va a presión en la parte frontal del lente, que como pueden leer dice aproximadamente 0,75 centímetros. Esta cámara, como hemos visto la Frati, de lente colapsable, la Frati de lujo, para poder enfocar, el usuario de la cámara tenía que colocarse a 2,80 metros, más o menos, del objeto principal de toma o del punto crítico de toma. Bueno, con este accesorio colocado en el frente del lente, podía acercarse a 75 centímetros, hacer lo que se podría llamar, o lo que dicen los manuales de estas cámaras, una fotografía de retrato. Esta cámara trabajaba con negativo 120. Tiene instantánea y pose y el diafragma más abierto
¿sí? Es un 9.1 y el diafragma más cerrado es un 10. Después salió la misma versión de la cámara, pero en baquelita marrón. Carga la misma película y tiene las mismas prestaciones que la anterior. Y después apareció, ¿sí? La famosa y también tan controversial Rex Lujo Roja, ¿sí? Hay muy pocos ejemplares de esta cámara. Yo la primera vez que la vi, cuando todavía no la había conseguido, obviamente se la había visto en los artículos que yo nombré del señor Menéndez en su colección. Después encontré otra en la del colega, fotógrafo también, y dueño del Museo Fotográfico CIMIC del barrio de Chacarita. Se la vi en sus vitrinas. Y después, bueno, por suerte, hace un par de años yo la pude conseguir también para mi colección. Después también tengo entendido por un fotógrafo que se conectó conmigo justamente por el libro, cuando se enteró del libro, un fotógrafo belga, que también a su vez tiene injerencia en las actividades del Museo Gebhard de Bélgica. Ellos tienen un ejemplar, de hecho me mandó una foto de la vitrina donde están las cámaras Gebhard, o que Gebhard produjo no solo en Bélgica, sino en otros países del mundo, a donde también está este modelo. ¿Por qué controversial? Porque, bueno, por mucho tiempo, después de que se dejó de fabricar, como era tan buscado este modelo, hubo muchos inescrupulosos que acá en Argentina lo falsificaron. Y algunos lo falsificaron muy burdamente, es decir, tomaban uno de los modelos que vimos anteriormente y los pintaban, ¿sí? Con pintura roja. Pero bueno, yo investigando conseguí un artículo del Museo de la Baquelita de Alemania, a donde dice la gente, los especialistas en el manejo de la baquelita, que modificando ciertos químicos de la aleación que se produce para hacer la baquelita, se puede modificar los tradicionales colores de la baquelita negra o de la baquelita marrón, ¿sí? Es decir que inclusive el modelo que tiene el señor Alejandro Simic en el museo, en una de sus, partes donde se toma la correa de cuello, en su modelo está roto. Entonces yo le pedí que él me la mostrara porque mirando justamente la rotura me iba a dar cuenta si era apócrifa la cámara, es decir, si adentro tenía color negro o marrón, me iba a dar cuenta que son pintadas. Pero en realidad, cuando vi por primera vez, insisto, cuando yo inclusive todavía no había conseguido mi propio modelo para la colección, cuando se la pedí que me la facilitara para analizarla, me di cuenta de que adentro, esa parte rota, ¿sí? También era roja. Bien, después salieron los modelos Junior, que como ustedes pueden observar, la matriz es idéntica a las anteriores, pero más pequeña, ¿sí? Salieron los modelos Baby Junior o Baby Rex Junior, ¿sí? También en baquelita negra y baquelita marrón. Ya aquí hay un pequeño, retroceso en las prestaciones que se le daba al usuario. Aquí, a diferencia de las anteriores, esta no tiene la posibilidad de modificar los diafragmas, ¿sí? Solamente modificar las velocidades. Instantánea era una velocidad para sacar cosas medianamente en movimiento, sería más o menos aproximadamente un 30avos de segundo, y la pose, lo que hoy llamamos bulbo. Por cuestiones que también se desconocen, Gebhard se separa de SIAF en el año 1949. ¿Sí? Se separa de SIAF. Y al separarse, saca un modelo más remozado, técnicamente hablando, de la original, de la Gebhard Rex Lujo. Y saca este modelo que ven que se llama Rex Lujo 2. ¿Sí? Trae pequeñas modificaciones, como dije, que dan ventajas a nivel técnico. Esta cámara, en vez de cerrar como máximo a diafragma 10, llega hasta 16 y en el lado inferior, pueden observarlo también allí, ven como una ruedita, una pequeña rueda metálica, que en su interior tiene un perno con un resorte. A diferencia de la Gebhard Rex Lujo común, este perno o este tornillo con resorte permitía
colocar el negativo y cuando uno con la rueda de arrastre pasaba del fotograma ya expuesto al virgen, no se movía adentro y tenía mayor sujeción, y se impedían los movimientos indeseables. Y además, cuando sacó este modelo, Gebhard, incorporó lo que se llamaban las máscaras de formato. Eran como unas chapas, ¿sí? Medias cóncavas, ¿sí? Que tenían distintas ventanas, que permitía al usuario colocar esas ventanas en el interior del cuerpo de la cámara y modificar el formato de negativo. Entonces, de pronto podía trabajar con esta cámara, el usuario podía trabajar en formato 4,5 por 6 centímetros, con la película 120, 6 por 6, 6 por 7 y 6 por 9. ¿Sí? Estas son las ventajas que ya incorporó en este modelo, ya, insisto, separado de SIAF, la fábrica Gebhard, aquí en la Argentina. Más adelante saca el mismo modelo, pero con otra modificación y otra ventaja para el usuario. Es el modelo Rex Lujo 2 Flash. Lo que trae, que aquí, bueno, por la inclinación que tiene, el punto de vista que tiene la toma, no se ve, pero donde tiene la palabra flash, allá abajo, tiene una entrada para conector de sincronismo de flash. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, ¿sí? Fines de la década del 40, ya casi iniciada la década del 50, Gebhard saca este modelo que ya puede incorporar el uso del flash. Bien, por su cuenta también hace lo propio SEAF, ya separada de Gebhard y utilizando la misma matriz que utilizó cuando estaba con Gebhard, hace los modelos Gradosol, que allí, obviamente, por cuestiones de espacio, de tiempo, perdón, no pongo todos los modelos, pero son pequeñas variantes que tienen entre uno y otro, similares a las que hemos visto en las cámaras Gebhard, Rex Lujo, pero con modificaciones mínimas o de color o de prestaciones. Pero bueno, ahí vemos los modelos básicos. La Gradosol Lujo, la Gradosol Lujo marrón, la económica, que es la tercera que vemos, contando de arriba hacia abajo, se la llamó así porque, a diferencia de las anteriores, vieron los elementos de sujeción de la parte delantera y trasera del cuerpo, aquí ya no son de metal o de fundición, sino que son de plástico, y esta cámara, a diferencia de las anteriores, tanto de las Gebhard Rex Lujo como estas Gradosol, esta única no traía rosca para trípode, por eso se la llamó económica. Y después, obviamente, las versiones Baby, que fueron fabricadas en baquelita marrón o en baquelita negra, y baquelita negra, mejor dicho. Después, ya entrada la década del 50, SIAF modifica y hace su propia matriz, ¿sí? Y cambia de la baquelita al plástico, sacando también una cantidad aproximada entre 10 y 12 modelos que son exactamente iguales en prestaciones y en diseño. Lo único que cambia son las chapas frontales y los nombres de los modelos, pero son iguales. Ahí tenemos la primera con la que inició toda la serie, que se llama Master, la segunda que es la especial CX Fotocolor, ahí, y abajo tenemos la especial Fotocolor de color gris claro, ¿sí? Obviamente por el paso del tiempo el modelo que ustedes ven allí está un poco amarillento, pero es simplemente por el paso del tiempo y el deterioro del plástico. ¿Por qué ellos cambiaron de la baquelita al plástico? Aparte de modificar el diseño de lo que venían utilizando como matriz, porque ellos decían que el plástico era más resistente que la baquelita. Y en cierta manera es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plástico resiste más los golpes. La baquelita se golpea, se raja y se parte. En cambio, el plástico, para el uso del aficionado, era mucho más resistente. Bien, aquí tenemos otra de las empresas que no fue tan prolífica como Gebhard o SIAF, pero sacó 3 modelos realmente muy bonitos y muy bien terminados, ¿sí? 2 de cajón, como podemos observar, y otro con lente colapsable, ¿sí? El primero se llama Splendor, es muy fácil de conseguir y muy económico, ¿sí? Muy bonito, usa película 120 también. El modelo Alas, que ya en este modelo EFICA hizo varias modificaciones, que en el libro las especifico, ¿sí? Que son modificaciones también cosméticas, no técnicas. El modelo Alas, hermoso, ¿sí?
y el modelo Suprema, ¿sí? En este modelo hizo dos variantes, la Suprema y la llamada Suprema Black. La diferencia entre la Black y esta que ustedes están viendo es que la parte cromada en la Black también es negra. Usa película 620 y película 120. Y también esta cámara, aunque sea de lata, de latón grueso, es una cámara muy bien terminada y tiene un sistema rudimentario de seguridad para que la cámara no se dispare por accidente, pero muy efectivo. Esta cámara, en el lente, en el tambor del lente, en la parte superior, tiene como una loma, ¿sí? Tiene como una protuberancia. Esa protuberancia, girando media vuelta al lente, coincide con otro sector del cuerpo de la cámara y hace como un clic de seguridad. Mientras que el fotógrafo no haga coincidir esa parte donde está esa lomita del lente con el punto rojo que está indicado en el cuerpo de la cámara, el obturador, uno puede presionarlo y no levanta las cortinas del obturador. Es decir, no podemos, si no hacemos coincidir esas dos partes del lente, la parte del lente con la parte del cuerpo donde está el botón indicador, digamos, a donde tiene que llegar el lente, no dispara. O si dispara, no malogramos un negativo. Bien, Laboratorios Mecánicos MC. Tampoco tenemos información de cuáles fueron los nombres y dónde estaba ubicada esta empresa. Pero, por cierto, también fue muy prolífica. Obviamente en cantidad de modelos, pero al igual que SIAF con Gradosol y Gevar y SIAF cuando hicieron las Gevar Rex Lujo, hicieron un montón de modelos, son muy parecidos, lo que cambia son los nombres, ¿sí? También son de baquelita, trabajan algunas con película 120, otras 120 y 620, ¿sí? También se le puede modificar, esta fábrica también hizo el adaptador de formato, esas chapitas que yo les comenté hace un rato, para poder hacer negativos o fotogramas de 4,5x6 o de 6x9 o de 6x7 o de 6x6, ¿sí? Bueno, ellos arrancaron con esta cámara llamada Joya, ¿sí? Después sacaron un segundo modelo llamado Super Joya. ¿Qué cambiaban ellos? Solamente el nombre, la tipografía del frente y nada más que eso, ¿sí? Eran exactamente iguales y tenían la función básica de instantánea pose y disparo. Inclusive no se le podía modificar los diafragmas. Después sacó el tercer modelo que vemos aquí, en el lado inferior de la pantalla, la Baby Joya, ¿sí? Una cámara rara porque había que usarla, mira donde tienen el visor, ¿no? Lo tiene en la parte superior, es decir que era medio raro los encuadres horizontales. Estaba preparada para que básicamente trabajarla en vertical, ¿sí? Este modelo también tiene el botón de disparo y la posibilidad con el otro botón de cambiar las velocidades famosas, instantánea y pose. Un bellísimo modelo también, podríamos decir, como se dice vulgarmente en la jerga fotográfica, una falsa biobjetiva, como la Joya Reflex, en varias versiones. La fabricaron en baquelita negra y en baquelita marrón y con visores de chapa o de baquelita marrón o chapa pintada de plateado o chapa pintada de negro, ¿sí? Una cámara también muy bien terminada y trabaja con negativos 620 o 120. Y como vemos aquí abajo, la nombré al principio, hasta ahora la única cámara que se conoce de la segunda época de producción, fabricada en madera, la Joya Tropical Box. Una cámara también muy simple, muy sencilla y también muy difícil de conseguir. Yo tengo entendido que hay dos ejemplares en existencia que no han sido destruidos o que hayan desaparecido. Uno lo tiene el señor Menéndez, que yo conozco y que tenga conocimiento de otros coleccionistas del país y de algunos que conozco también del exterior, ¿sí? Y otra la pude conseguir por suerte yo, ¿sí? Es muy mal estado, que es la que ustedes están viendo en la pantalla y que he fotografiado para el libro, ¿sí? Es una cámara que tiene solamente la posibilidad de modificar las velocidades instantánea y pose y después el obturador, nada más que eso. Bueno, después saca dos modelos similares a la Joya y a la Baby Joya, pero con otros nombres. Y son exactamente iguales. En la Super Nebro lo que cambia
es el color de las chapitas frontales. Aunque a ustedes les parezca mentira, eso también era una cuestión también publicitaria. Yo tengo una publicidad de la época que conseguí, a donde dice que estos modelos que salieron allí por el año 60, ¿sí? Salían en las versiones marrón, amarilla, roja y creo que verde también, si mal no recuerdo. ¿Qué era lo que cambiaba? No, yo al principio suponía que era el color de la baquelita. No, era el color de la chapa frontal que iba remachada sobre el frente del lente. Nada más que eso cambia y son exactamente iguales a la super joya o la joya. Y la Baby Nebro es igual. De hecho, en los catálogos internacionales esta cámara está, sobre todo en Collective Lens, que es una de las más reconocidas como catálogo de cámaras internacionales, figura y habla sobre la burda modificación que hizo la empresa, Laboratorios Mecánicos MC, para sacar este modelo con otro nombre. Porque si ustedes pueden observar donde dice Nebro, hay como un pequeño semicírculo iluminado allí, que es ni más ni menos la modificación, ¿sí? Cuando hicieron la impresión de la marca Nebro sobre lo que decía abajo que era joya. De hecho, esta cámara, si ustedes sacan la tapa trasera y miran la parte interior de la tapa cuando no se quieren ingresar un rollo a la cámara, adentro dice Laboratorios Mecánicos MC, modelo Baby Joya, ¿sí? Y ahí esto también está nombrado por ejemplo, en catálogo que yo digo internacional, que está en internet, que se llama Collective Lens, donde dice tapado burdamente por la fábrica, ¿sí? El nombre. Pero bueno, esta es la historia, la historia que podemos contar y que conocemos de estas cámaras tan raras. Bueno, ustedes pueden observar que los diseños son exactamente iguales, siguen cambiando los nombres y nada más que eso. Aquí tenemos el modelo ámbar, que también salió en en tres versiones en realidad. La versión que usa negativo 620, la versión que usa negativo 120 y una versión muy extraña, también muy difícil de conseguir, que evidentemente era de exportación. Insisto, recordemos que esto se desarrolló en una época donde Argentina era potencia en el mundo a nivel industrial también, ¿no? No solo a nivel económico. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tercer modelo de esta cámara que no solo traía los adaptadores de formato para poder sacar con distintos formatos negativos, sino que el manual venía en francés, ¿sí? Está impreso en idioma francés. Esta es otra nota de color que pude descubrir en mi investigación sobre esta cámara. Y bueno, y la Protax, el modelo Protax, que hasta ahora sé que 2 coleccionistas solamente lo tienen en el mundo. Uno es obviamente el señor Menéndez, que nombré al principio, y otro que también nombré, que es un colaborador mío, Mario de la Pena, lo consiguió hace un tiempo atrás, muy destruido, pero lo consiguió, pero él como restaurador lo va a poder poner en valor. Es una cámara que evidentemente se fabricaron pocas unidades, por eso es difícil de conseguir, pero es igual a la Baby Joya y a la Baby Nebro. Las prestaciones, el diseño, son exactamente iguales. Y aquí llegamos a la Bonassa profesional, ¿sí? En Balcarce, más precisamente, el señor Saverio Bonassa se radicó y después tuvo su fábrica, también de cámaras de gran formato, ¿sí? Para el profesional, ¿sí? Década del 60, fines del 50, principios del 60, y en realidad el señor Saverio Bonassa no comenzó con la fabricación de cámaras para el profesional de gran formato y de estudio, sino que él hacía, como también amante del tiro, empezó a fabricar, mejor dicho, rifles de avancarga, ¿sí? Y después sí se dedicó a las cámaras fotográficas. Lo único que yo pude conseguir a través de la hija del señor Bonassa fue los papeles, las copias de los papeles cuando Saverio Bonassa pudo registrar el trípode de la cámara, ¿sí? No tiene la documentación del registro de la cámara, ¿sí? En cuanto al diseño y en cuanto a las matrices. Yo cuando también fui al INPI no encontré ningún tipo de información al respecto con respecto a esta cámara o a esta fábrica, ¿sí? Se sabe también en forma extraoficial
Esto no me lo pudo también corroborar la propia hija del señor Bonassa, creo que vive en Balcarce. Yo me comunico con ella, no la conozco personalmente, pero me comunico con ella vía mail. Pero no sé, hay un trascendido que dice de que en un momento determinado Saverio Bonassa le cedió las matrices a otra fábrica que fue emblemática acá en Argentina, en la industria de la fotografía en Argentina, pero que particularmente se dedicaba a los elementos de laboratorio, que era Osellame, ¿sí? Y Osellame también fabricó con la misma matriz la cámara Osellame modelo Jaguar, ¿sí? Que aparentemente, si las ve, son exactamente iguales. Así que tenemos allí una punta como para decir, aunque sea por ahora a nivel conjetura, de que es cierto este trascendido de que en algún momento Bonassa ayudó a la fábrica de Osellame para incorporar en la producción de elementos fotográficos a las cámaras de galería, ¿sí? Pero bueno, aquí esta cámara, la que vemos, puede trabajar con película 20 por 24 y 10 por 12 centímetros, ¿sí? Aquí tenemos la Osellame Jaguar. Fíjense que sacando pequeñeces, ¿sí? Es exactamente igual. El trípode es idéntico, ¿sí? Yo tengo la posibilidad, la cámara que ustedes están viendo ahora es de mi propiedad, la pude conseguir hace 2 años atrás. Me la cedió un fotógrafo de Junín, ¿sí? Que estaba allí hacía más de 4 décadas, arrumbrada esta cámara. Pero bueno, si uno la compara con las fotografías de la cámara Bonassa, son exactamente iguales, salvo alguna que otra modificación en la forma y el diseño de las ruedas, de enfoque o de basculamiento de los montantes, pero nada más que eso, ¿sí? Estas, insisto, pertenecen a la, digamos, a la parte de la producción que se hizo de cámaras profesionales en la segunda época de producción. Y bien, y tercer y última época, aquí el recorrido va a ser mucho más vertiginoso, mucho más rápido, porque no quiero quitarle más tiempo a ustedes, que inclusive tienen que, como me ha dicho Ricardo, tienen que tener o desarrollar otras charlas. La tercera época de producción, aquí cambia radicalmente todo. No solo los materiales, sino el tipo de rollo, formatos de cámara, ¿sí? Y arrancó entre 1960 y finalizó en 1980. Allí realmente la tercera época de producción finaliza en el 1980 y finaliza la producción aquí en la Argentina masiva e industrial de cámaras fotográficas. Esto lo aclaro porque hasta el día de hoy hay constructores, que yo nombro inclusive en el libro y que también otros están entrevistados para la segunda parte del libro, que hacen cámaras argentinas hoy, ¿sí? Pero no lo hacen a nivel industrial. Por eso consideramos que la tercera época de producción termina en el año 80 y allí finaliza a nivel industrial, a nivel masivo, ¿sí? Grandes producciones de cantidades de cámaras, ¿sí? Pero bueno, como decía, aquí ya no se usa más en las cámaras de la tercera época, la mayoría también fabricadas para el aficionado. Después voy a nombrar la única que se conoce hasta ahora que fabricó cámaras para el profesional en esta última época de producción. Pero bueno, ya no se fabrican cámaras para el aficionado con negativo 120 o 620, sino ya pasamos a pequeños formatos. El 35 fue el más grande, el de tamaño más grande. Pero bueno, se fabricaron cámaras para 110, 126, 127, que ya han desaparecido, o si se fabrican a nivel artesanal. Bueno, de todo lo que vemos acá, también es una pequeña parte de la producción nacional, pero de las que vemos acá, de las 5 que vemos acá, hay 2 que son las que denominamos nosotros, y en base a mi investigación puedo aseverar que son las pura sangre argentina. Una de ellas es la danesa, que vemos allí, ¿sí? Y la Tauro, ¿sí? La Tauro, las cámaras Tauro fueron fabricadas por Salviani, Sociedad Anónima, en la ciudad de Quilmes, y danesa por Pedro Danef, ¿sí? También en la ciudad de Quilmes. 2 empresarios que ambos comenzaron fabricando otros productos, inclusive importando otros productos que no eran
cámaras fotográficas, sino que importaban trípodes, elementos de iluminación, y que después se animaron a abocarse a la producción de cámaras. Podemos decir que son pura sangre argentina porque tanto las matrices de estas dos cámaras, de estas dos marcas, como los componentes internos son y fueron fabricados, mejor dicho, en Argentina. Estas son las dos cámaras pura sangre argentina. La que vemos al comienzo, ¿sí? La Isola, es una cámara que fabricó acá Agfa como Argentina, ¿sí? Pero es una matriz que se utilizaron en distintas partes del mundo con otras marcas, ¿sí? Inclusive que no eran de Agfa. ¿Sí? Una cámara elemental, solamente trabaja con negativo 127 y lo único que tiene es una entrada para cable de sincro, allí la vemos fotografiada con su pequeño flash y el obturador, nada más, el botón de obturación. Después tenemos hay una tanda bastante extensa de cámaras Instamatic, que aquí fabricó Kodak, ya en la década entre el 60 y el 80, que también hubo controversia en cierto momento, inclusive yo la noté mucho en mi investigación, cuando he consultado a diversos coleccionistas y fotógrafos, porque algunos sostenían que estas cámaras ya venían ensambladas desde Estados Unidos de origen y ya venían incorporado en la tipografía venía incorporado la leyenda Industria Argentina. Yo después, insisto, investigando, conversando, conectándome con gente, pude conectarme con un señor de Chivilcoy que no solo es un coleccionista y que actualmente se dedica a comprar y vender cámaras antiguas, sino que también él era técnico en Kodak en aquel momento, inclusive hasta que dejó de producir estas cámaras Kodak aquí en la Argentina, y como él trabajó en la fábrica, cuando cerró, él tuvo la posibilidad de adquirir algunas matrices para tenerlas él en su colección. Es decir que, si bien las matrices fueron traídas de Estados Unidos, la cámara fue fabricada aquí, obviamente con materiales importados, pero todas están consideradas argentinas porque fueron ensambladas y fabricadas aquí, ¿sí? Y bueno, la Radian que vemos allí, al final, la Radian 135 es una de las pocas cámaras de gama baja o de uso familiar que se fabricaron en aquella época, en la tercera época de producción, y que trabajaba con negativo 35 milímetros. Esta cámara la fabricó SIAF acá en el país, ¿sí? Esta fábrica que yo nombré anteriormente, que se había unificado allá por el año 40 con Gebar. Pero la matriz no es argentina. En la base de la cámara hay una pequeña chapita a donde dice de que SIAF la fabricó acá bajo licencia de la empresa española Negra, ¿sí? De hecho, hay algunas cámaras de este nivel que fueron fabricadas en aquel momento en España con otros nombres y que uno las puede observar en internet con la misma matriz, ¿sí? El lente, aquí se le puso el nombre Gradomatic, ¿sí? Porque, bueno, era un nombre muy común en aquel momento que usaba SIAF para estos tipos de cámaras que fabricaba. Bien, insisto, esta tercera época de producción hay un montón de modelos también importantes, pero que quizás no fueron tan emblemáticos como los que muestro aquí. Que no hablo justamente en esta charla, no me dedico en profundidad a comentar sobre ellos porque si no me extendería en el tiempo. Y bueno, y cierro esta charla con la única marca que hasta el momento, o empresa, podríamos decir, mejor dicho, que fabricó para el profesional, ¿sí? Luján y compañía, radicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, fabricó infinidad de productos para el profesional, todos orientados al profesional. Allí vemos las columnas para colocar cámaras de gran formato, la cámara FADAF que vemos aquí, ¿sí? Robusta para película en placa de 20 por 24 centímetros, fabricaron abrillantadoras, fabricaron luces continuas, tachos reflectores, en fin. Ellos se dedicaron pura y exclusivamente a la fabricación de productos fotográficos orientados al profesional. También es una cámara muy compleja de conseguir. Ellos desaparecieron en la década del 80, ya entre la convulsión económica que había aquí en el país y la tremenda competencia que tenía en este rango de cámaras con cámaras que venían de afuera como
la Sinar de Suiza, Horseman, Linhof, Toyo, en fin, tantas cámaras de gran formato, de gran calidad, entre esas dos variantes, entre la cuestión económica del país y la competencia realmente feroz que había con lo que venía casi al mismo precio de lo que se podía vender esta FADAF aquí en la Argentina, pero con mayor calidad de producción en estas cámaras que yo acabo de nombrar, FADAF termina por cerrar, ¿sí? Así que allí concluye todo lo que respecta a el tercer periodo de producción de cámaras en el país y, como dije hace un rato, la producción masiva a nivel industrial de cámaras nacionales. Bueno, todo esto, para cerrar, está en mi libro, desarrollado en profundidad, obviamente, incorporando muchas más cámaras, muchas más empresas. Obviamente, les comento también que, por suerte, puedo decir de que la primera edición del libro, que fue presentada, como lo dijo Ricardo al comienzo, por primera vez en el 12º Congreso Iberoamericano, que se hizo en Arte por Arte. Desde ese momento, ahora en junio, se agotó la primera edición. Así que, bueno, si bien estoy trabajando en la continuación de este libro, es muy probable que cuando pueda publicar el segundo libro, la continuación de este libro, a la par imprima más ejemplares de este libro, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco la presencia. Ahora voy a salir del PowerPoint para poder verlos. Bien, ya que lo que voy a pedir es un fuerte aplauso para Adrián, ¿sí? Pongan los micrófonos, por favor, para que se escuche el aplauso. Espero no haberlos aburrido, ¿no? La verdad que estuvo muy interesante. Acá ya están haciendo algunas preguntas, ¿sí? La verdad que yo lo conocí a Adrián, ¿sí? Para los que había comentado algo al principio. Resulta que yo tengo una pequeña colección de cámaras, ¿sí? Uno le van regalando la mayoría y eso, y bueno, uno va consiguiendo en los mercados de pulga, etcétera. Que muchas veces la gente la tira o la usa para jugar en los nenes, y resulta que me di cuenta que tenían bastantes cámaras argentinas. Entonces me puse yo a hurgar en internet, ¿sí? Y había encontrado justamente la única información, la misma que encontró Adrián, ¿no? El tema de los datos de la página muy escueto de José Ramón Menéndez, había encontrado esos datos yo. Entonces digo, qué bárbaro que no haya nada en Argentina y nadie haya escrito sobre cámaras argentinas fotográficas. Porque en realidad yo tengo más o menos alrededor de 33 cámaras y la verdad que hay un montón de empresas que fabrican. Y bueno, digo, qué raro que no haya nada, ni nada escrito, más que esto. Y después me encontré con el libro de Adrián, que había estado estrenado, digamos, creo que es 2019, ¿correcto? Claro, octubre de 2019. Y bueno, tuve la suerte de contactarme con él, por supuesto que fascinado con el tema del libro. Bueno, adquirí su libro y la verdad que me acaba de decir que se quedó sin libro. Yo tengo el número 71 yo. Así que tuve la suerte de llegar, ¿sí? Lo que me di cuenta, porque yo el libro ya lo leí, ¿sí? Es más, la segunda vez que lo leí, 2 veces ya lo leí el libro, me di cuenta que es un libro como flexible. Estoy seguro que si vos, Adrián, vas a hacer una segunda edición del libro, seguramente es diferente, porque al no haber prácticamente nada escrito, seguramente que un montón de cosas se van modificando y se van actualizando, y se van en el descubrimiento continuo de las entrevistas que vos has tenido. De hecho, creo que ese primer libro te lleva hoy a hacer un segundo libro, por esta cuestión de la no documentación. Así que no solo eso, Ricardo, sino que lo que me impulsó a continuar con esto y a pensar en un segundo libro es que ni bien publiqué el primero, empezaron a aparecer cámaras que nadie conocía, es decir, hasta los más avesados. Mirá que yo tengo contacto con gente que colecciona y que tiene mucho más edad que yo, que colecciona hace mucho cámaras argentinas. Dice, pero esto que encontraste vos es inédito, que se van a ver en el segundo libro, ¿no? Es decir, que esto es lo que también produce una cierta adrenalina, podríamos decir,
en lo argentino, en investigar sobre esto. Porque, por ejemplo, este año yo por la pandemia desgraciadamente no pude presentar el libro en el FOLA, lo iba a presentar en el FOLA. Y Gastón, que es el director del FOLA, me dijo, Adrián, vos estás loco. ¿Cómo te pusiste a hacer esto? Es como, dicen los chicos, remar en dulce de leche. Es algo que es muy difícil a no tener de dónde agarrarte. Y digo, bueno, justamente es lo que me apasiona, que voy buscando una cosa y encuentro otra. Y cuando encuentro esa, capaz que encuentro después la que estaba buscando anteriormente. Y eso es lo que produce esto, como decía yo, esta adrenalina que es fantástico, ¿no? Porque uno no sabe con lo que se va a encontrar. Es realmente apasionante. En ese desorden, hace poco también, Mario Lazo, no sé si lo conocen ustedes, Mario Lazo Toledo y Mario Rodríguez, que son los creadores de las cámaras Peica, me hicieron una entrevista en su programa de radio, ¿no? Y ellos me dicen, esto, Adrián, es increíble lo que es contar y relatar todo lo que fuiste investigando y descubriendo. Yo me acuerdo cuando iba al INPI, allí en la biblioteca del INPI, 3 mujeres la manejaban, ¿no? Y bueno, yo ya iba con las facturas y sabían que yo me iba a quedar ahí 5 o 6 horas. Bueno, ellas, como otros tantos que fueron partícipes de mi trabajo, saben lo que es investigar sobre lo argentino. Pero bueno, a mí me apasiona justamente eso. Y capaz que soy como es medio tortuoso, pero es lo que me gusta, ¿no? Porque no sé lo que va a pasar. Es una caja de Pandora, no sabes qué te vas a encontrar. Eso es lo interesante. A mí es lo que me apasiona, ¿no? lo que me atrae de esto. Qué bien. Acá tengo algunas preguntas. Está preguntando Diana González si existe un listado a nivel nacional de restauradores mecánicos de cámaras antiguas en el Fotoclub Buenos Aires. Bueno, primero le voy a comentar a ella, si no lo sabe, el Fotoclub Buenos Aires desapareció. Es un fotoclub que desapareció después de tantas décadas de existencia. Fue fundado en el año 1945. Como todo, con problemas económicos, ya desapareció. ¿Sí? No existe. Hace ya, no quiero faltar al dato exacto, pero creo que hace ya 3 años que desapareció. Y bueno, justamente lo que ella pregunta sobre la lista de restauradores, justamente es una de las cosas que yo voy a nombrar en este segundo libro. Que yo me entero, no solo, yo nombré a Mario de la Pena, que lo conozco también como él es docente de la Escuela Municipal de Fotografía de Berazategui. Cuando me invitan a dar una charla sobre el libro, lo conozco allí a él quedamos después muy amigos hasta el día de hoy. Él, por suerte, es el que me restaura las cámaras que yo consigo destruidas para que estén en valor. Y bueno, era el único que conocía, hasta que conocí, justamente a través de la publicación del libro, al maestro Abel Alexander. Todos lo deben conocer. Abel Alexander es una eminencia, es una de las personas más destacadas en lo que es la investigación de la historia de la fotografía, no de las cámaras. Justamente por eso él también se contactó conmigo. Un día me llaman al estudio y bueno, él tiene la voz muy parecida a un compañero mío de la facultad, del INDAFTA. Y menos mal que me dijo quién era, porque tengo tanta confianza con este colega mío de la facultad que a veces hablamos de manera informal, no muy casera. Pero bueno, me dijo, soy Abel Alexander, me enteré que usted está por publicar un libro sobre las cámaras argentinas. Y bueno, y a él me dijo, quiero encontrar con usted, quiero ver el libro. En ese momento yo estaba en plena proceso con la editorial y solamente lo que tenía era la famosa Galera, que es un libro, es una copia en baja calidad para que uno la revise, ¿no? Para que le dé el ok a la imprenta, a la editorial y se imprima. Y bueno, nos encontramos y él me dijo, para mí esto es emocionante. Dice, porque yo cuando era joven, intenté, como tantos otros colegas que conozco, intenté ponerme a investigar sobre lo argentino, pero era ir contra la corriente, dice, y yo, como todos los que conozco que lo intentaron, lo abandonamos. Dice, usted es el primer valiente que logra por lo menos unificar un poco lo que básicamente deslizó por internet García Menéndez con sus 3 escritos, ¿no? Obviamente, hasta él desconoce muchas cosas que ya están en el primer libro. Ya te digo, vengo investigando ya hace 5 años y él simplemente puso lo que él consiguió en toda su
su trayectoria como coleccionista, pero que no es todo, ¿sí? Y bueno, publiqué el libro y ya encontré un montón de cámaras inéditas, que son argentinas. Así que bueno, y sí, esto es interminable, yo creo que no termina nunca. Qué lindo, qué lindo. Acá Gabriela Carou, es profe acá de la Malarro, nos pregunta cuáles son las mayores dificultades que encontraste como investigador de este tema tan específico. ¿Cómo es tu método de investigación? Bueno, como la industria argentina es anárquica, yo también mi modo de investigación es así, porque, insisto, el método de investigación es decir, bueno, encontré esta cámara, voy a la fuente, ¿voy a dónde? A lo único que puedo ir, que son las revistas de la época. Entonces, ahora no lo hago porque por la pandemia no puedo ir a la biblioteca, ¿sí? Pero si no, voy a la biblioteca, me interno a la biblioteca y pido, bueno, del año 40 al 50, los tomos de lo que tienen de fotocámara o de fotografía argentina. Y bueno, hoja por hoja, ¿sí? Hoja por hoja, y empezar a ver, investigar qué encuentro sobre ese modelo. Y si encuentro de casualidad, se me cruza alguna otra cosa que estoy investigando de otros modelos, lo voy anotando, voy haciendo un relevamiento básico con el celular y después cuando ya junto una cierta cantidad de información, pido permiso, obviamente, voy con la cámara y hago la reproducción. Y hay veces que me han conseguido muchos colegas el día de hoy. Vos sabés que hemos reeditado y reinventado el grupo de amigos de la cámara fotográfica que creó Abel Alexander, entre otros grandes de la fotografía histórica argentina, Abel Alexander, ¿sí? Entonces, vos sabés muy bien que hay muchos que están allí, que se conectan todos los jueves con nosotros y que también cultivan el coleccionismo de las cámaras argentinas. Bueno, muchos de ellos, como Marcelo Llorente, por ejemplo, que él es coleccionista y vive en La Rioja, me ha mandado un montón de material, que aquí inclusive ni siquiera en las bibliotecas lo he conseguido. ¿Te das cuenta? Entonces, también esto no solo tiene que ver con mi forma de investigar, respondiendo a la persona que estaba preguntando recién. El método también, como acá es todo muy, hay que buscar de donde se puede, es muy anárquica la cosa. Si te ayuda un poquito uno, lo otro lo encontrás vos, lo otro lo encontrás de casualidad, y bueno, y se va armando así una historia. Después hay que ordenarla, obviamente, como todo. Hay que sentarse, escribir, buscar que haya una cierta coherencia cronológica y nada más. ¿Sí? Es eso. Y según lo que me dijo Abel, que obviamente sabe mucho más que yo de esto, él está tan entusiasmado con mi proyecto y me apoya tanto en mi proyecto, que él me dijo que en el mundo, libros como solamente él conoce 3. Uno que está hecho en Japón, sobre la industria japonesa. Un fotógrafo se dedicó a catalogar todas las cámaras japonesas, de industria japonesa. Y otro creo que hay en Italia. Y después el mío sería el único en Sudamérica y el tercero que existe de este tipo en el mundo. Por eso te digo, cuando se enteró por Facebook este fotógrafo de Bélgica, que también trabaja o tiene actividades dentro del Museo de Gebhard, en Bélgica, me mandó catálogos del museo y me mostró, me hizo un recorrido por videocámara, por videollamado, y ahí me mostró la vitrina donde estaba la Gebhard roja. Ellos tienen la Gebhard roja argentina. Entre todos los modelos que ellos fabricaron allí, ¿no? Como propios, como modelos belgas. Así que bueno, es apasionante. Este libro me hizo conocer mucha gente interesantísima, ¿sí? Me abrió un campo de conocimiento de seres realmente extraordinarios, ¿no? Y que saben muchísimo y que de hecho también muchos de ellos colaboran fuertemente con mi investigación. Hay varios mensajitos, está también Eduardo el Vasco Recalde, que dice muchísimas gracias Adrián, interesantísimo. Franco Jensen nos dice, tu otro libro, Folder Publicitario, ¿sigue disponible? No, ese también solamente los 2 libros por el momento, bueno, el folder publicitario tendría que sentarme a actualizarlo, porque al ser de fotografía publicitaria hay cosas que ya hay que cambiar. Si bien lo hice ya en la era analógica, digital, hay cosas que hay que modificar. Así que creo que como estoy abocado en esto es muy difícil.
Tanto el folder publicitario como el libro de las cámaras argentinas, ahora, por lo menos hasta que no haga una nueva reedición, lo estoy ofreciendo en formato digital. Que a la gente, la mayoría, desgraciadamente, no le interesa mucho, quiere el libro físico. Lamentablemente, otra cosa por ahora no puedo ofrecer, pero están agotados los dos. Hay otro mensaje ahora de Diana González, dice: acá en Mar del Plata quizás pronto desaparezca, el único que queda es Juan, un ex empleado de Cuore y toma los trabajos los días sábados en el mercado de Pulgas en La Rocha. Es un señor discapacitado. Acá están hablando de Juan Sol, ¿sí? Por ahí lo conocen algunos profes acá. Está contestando en base a quiénes eran los restauradores mecánicos que quedaron en Mar del Plata. Bien, yo creo que no sé si respondí bien esa pregunta, pero la persona que me preguntó sobre la catalogación, yo de hecho, ayudado por Abel, me estoy contactando, si bien conozco desde el comienzo de la investigación prácticamente a Mario de la Pena, él me fue contactando con otros que son técnicos de cámaras analógicas, pero que inclusive algunos de ellos también exclusivamente se dedicaron a restaurar cámaras argentinas, que van a estar en ese pequeño listado, tampoco son muchos, van a figurar en el libro, en el segundo libro. Bien, después está Florencia Ferreira, que dice: admirable trabajo, Adrián, muchas gracias. Es el último mensajito que hay, así que, bueno, Adrián es, además, como les dije, además es fotógrafo, tiene uno de los estudios que es uno de los estudios más reconocidos de Buenos Aires, que es La Joya y Asociados. Después, si querés, podemos poner la página, ¿sí? Si te parece, o el contacto, ¿sí? Para que los que quieran se contacten contigo, ¿sí? Cualquier cosa me lo pasan a mí o lo escribís acá en el chat, si querés, si te parece. Lo vas dejando, así que... En el chat, ¿querés que te escriba que la página? La página o el contacto tuyo, ¿sí? Ahí a Florencia acaba de poner sí, la página tuya, que era la que yo también lo tenía, pero bueno, así que se adelantaron. Así que bueno, muy linda la charla, muy agradecido al espacio de la Escuela de Artes Visuales y estas terceras jornadas de fotografía del día 26 y 27. Así que es un lindo espacio abierto a la comunidad y con esto de la virtualidad abierto a todo el país para que distintos fotógrafos, docentes, investigadores puedan mostrarnos lo que están haciendo. Así que estuvo muy bueno y desde ya muy agradecidos y agradecemos a este espacio y a la escuela, ¿sí? Escuela Superior de Artes Visuales de Manaus, ¿sí? Bueno, yo también quiero agradecerles nuevamente. Gracias principalmente a vos, Ricardo, que me ofreciste este espacio para poder conocer, aunque sea en modo virtual, ¿sí? A todos los colegas y alumnos que tienen allí en la escuela. Y, como te dije al principio, tener el espacio y la oportunidad de mostrar lo que vengo haciendo en cuanto a la investigación de lo que fue la industria nacional, ¿no? Que no fue poca cosa. Así que bueno, infinitamente agradecido, y ojalá que cuando todo esto pase pueda visitarlos por allá para conocer la escuela y podamos charlar de lo que nos gusta, ¿no? Tal cual, de publicidad sabes mucho, así que también algo del folder o algo de... ahí hay mucho para dar. Así con gusto armamos lo que ustedes quieran. Bien. Bueno, un abrazo grande, gracias a todo el mundo, fueron un montón los participantes, acá están saludando, Rolo Gauna nos saluda, dice Brenda Moyano: admirable trabajo y dedicación por la fotografía argentina, gracias. Laura, que es profe de la escuela, nos dice muchas gracias. Mariana Montoneri nos dice muchas gracias también, excelente, nos dice Laura, así que están muy contentos, muchos mensajitos. Así que me alegro mucho. Damos por cerrado, estamos ya en tiempo cumplido por demás, de hecho, así que damos por finalizado y los invito a la próxima charla, que es ahora a las 18 horas. Nos estamos viendo y saludos para todos. Gracias.